Bien, en la clase de hoy, ¿qué es lo que vamos a trabajar? En teoría estuvieron trabajando con la sección 2.6, con la sección 2.7 y 2.8 de la cuarta edición, ¿sí? Así que hoy vamos a retomar la sección 2.7 y ya les voy adelantando que el lunes vamos a ver la sección 2.8. Esto para que ya vayan viendo con anticipación los problemas de esa sección. Bien, con el profesor Soto estuvieron trabajando estas secciones y ayer en particular les dejó algunos problemas para trabajar, ¿sí? Les dijo en la clase que les dejaba de tarea de la sección 2.7 el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 11 de esta sección 2.7, así que esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? La tarea que les dejó el profesor Soto la vamos a resolver ahora acá en la práctica. Bien, vamos a mostrar entonces, vamos a poner en pantalla el libro y me disculpo, saludo, Nica, a los chicos que están en BBB. Saludé por acá y del otro lado deben estar escuchando también, ¿no? Bueno, buen día a los chicos que están en BBB, chicos y chicas que están en BBB. Bien, comenzamos entonces con el problema 3. Acá ando un poco lejos. De paso les muestro, recuerden, ya que estamos, recuerden que los problemas, los ejercicios de número impar tienen respuesta en el libro, ¿sí? Ya que estamos, aprovecho y lo muestro. Bien. Estamos un poquito lejos, ¿no? Bien, decíamos entonces que en el día de hoy vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes que les dejó el profesor Soto de tarea de esta sección, la sección 2.7, que es la derivada como una función, ¿sí? Esto supera o amplía, no supera, amplía el concepto de derivada en un punto, que esto corresponde a la sección anterior, 2.6, y acá lo que hace es extender esa definición a cada número que esté en un intervalo en el dominio de una función, ¿sí? Por lo tanto, el tratamiento que le damos en la sección 2.7 es de la derivada, pero mirada como una función. Bien, pasamos directamente a los problemas que quedaron de tarea y a medida que vayamos necesitando alguna cuestión, volvemos sobre el libro. Bien, el primer problema que tenían para trabajar de tarea es el problema 3 y dice, relacione la gráfica de cada función, las que están en el problema 3, que corresponden a los incisos A, B, C y D, dice que la relacionen con la gráfica de su derivada. ¿Está bien? Las gráficas de sus derivadas son las funciones que acá se están viendo graficadas en color rosado y que están señaladas con 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Bien. Para relacionar la gráfica de una función con la gráfica de su derivada, vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones generales, ¿sí? Alguna información en particular que nos dé la gráfica de una función y básicamente tener bien claro cuál es el concepto de derivada y la interpretación. Con todas estas
ideas, vamos entonces a empezar a seleccionar. Bueno. Bien, acá tenemos entonces los dos dibujos que les decía. Ahí estamos. Bueno, entonces, decíamos, algunas cuestiones para tener en cuenta a la hora de decidir cuál es el gráfico de la función y cuál es el gráfico de la derivada. Recordamos, los que están a la izquierda, los gráficos que están en color azul. No se ve. ¿Cómo? No sé si que no se ve, no sé si es a mí nomás. No, es a todos porque había dejado de compartir un segundo. Gracias. De nada. Menos mal que avisaste. Ahí sí. Ahora sí. Bien, entonces lo que les decía es lo siguiente, que acá a la izquierda en color celeste tenemos los gráficos de las funciones, ¿sí? Esas son las funciones, las funciones, punto. Del lado derecho tenemos en color rosado el gráfico de las derivadas de las funciones que están a la izquierda. Entonces, cuestiones para tener en cuenta a la hora de asociar un gráfico con su derivada. Bueno, esto está bien explicado en el video del profesor Soto, así que yo voy a retomar esas ideas, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Bueno, algo que nos puede servir como punto de partida es mirar, primero tener en cuenta cuál es la interpretación de la derivada de una función en un punto. ¿Sí? Partimos de esa base. Entonces, a ver, ¿se acuerdan? Se acuerdan. ¿Qué es la derivada de una función en un punto? ¿Qué interpretación geométrica le damos? No estoy pidiendo la definición en forma de límite, sino cómo interpretamos la derivada de una función en un número, ¿sí? Geométricamente. A ver. Bueno, por ahí venimos, bien, por ahí andamos. Tiene que ver con la recta tangente. ¿Qué es de la recta tangente la derivada? ¿Qué parte de la recta tangente es la derivada? La pendiente, correcto. Esto tiene que estar claro, chicos, porque si no, no nos va a servir de mucho resolver el problema. Entonces, lo vamos a anotar acá. Supongamos que esta es la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Vamos a ponerle, por ahora yo le voy a poner acá, voy a dejar un lugarcito para la pendiente. Y voy a decir que esta es la ecuación de la recta tangente pero no, se me borró todo. Ahí está. Tangente a la gráfica de f en el punto que tiene coordenadas x0 y 0. ¿Sí?
Esto podría ser la ecuación de una recta cualquiera. Cuando hablamos en particular de la recta tangente a la gráfica de una función, entonces la pendiente de esa recta es exactamente la derivada, lo escribo acá, en x sub 0. Esto es lo que geométricamente, esta es la interpretación geométrica de la derivada, ¿sí? Esto que está acá, la pendiente de la recta tangente, es la derivada en x sub 0. Por lo tanto, cada vez que debamos interpretar la información de la derivada, lo que vamos a tener que mirar es cuál es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Bien, con esta idea volvemos acá. Entonces, vamos a tomar como base ese concepto, ¿sí? Y algo que nos puede ayudar, además de conocer el concepto de derivada en un punto, es ver en cuáles puntos de las gráficas que están en color azul la derivada vale 0, ¿sí? Lo voy a anotar. Lo que termino de preguntar recién es mirar en cuáles puntos, en cuáles números A, la derivada vale 0. Antes que me contesten en cuáles, pregunto, ¿qué es lo que estoy preguntando acá? ¿Qué tienen que entender ustedes cuando pregunto en cuáles puntos la derivada vale 0? A ver. Están muy dormidos hoy. Vos, Nica, avísame o escribime en el chat si en BBB contestan. Exacto. Cuando preguntamos dónde la derivada es igual a 0, acá están diciendo en el chat, es donde la pendiente es 0. Vamos a completar esto. ¿La pendiente de qué? Está bien, Micole, lo que contestás. Donde la pendiente es 0, pero ¿la pendiente de qué? Vamos a decirlo completo, porque esto también, al contestarlo en forma completa, nos sirve para revisar la idea, la definición o la interpretación. La pendiente, si hablamos de pendiente, es la pendiente de la... ¿De qué cosa? Está escrito acá. La pendiente de la recta tangente, ahí está. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conocer la derivada de una función, por ejemplo, en este punto, ¿qué tengo que hacer? Esto revísenlo porque está explicado en los videos de teoría, en las clases que dio el profesor. Después también vamos a revisar algunos ejercicios de la práctica. Lo que hay que hacer si queremos conocer la derivada en un punto es trazar la tangente, la recta tangente, y ver cuál es la pendiente de la recta en ese punto de la gráfica. Entonces, acá decía una compañera que cuando preguntamos en dónde la derivada es 0, lo que estamos preguntando es en cuáles puntos de la gráfica la recta tangente tiene pendiente 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que una recta tenga pendiente 0? Nos corremos de derivada y ahora solamente nos concentramos en pensar en una recta. Cuando una recta tiene pendiente 0, ¿qué característica tendrá esa recta? A ver. Es una recta horizontal
todo lo que están contestando es correcto. ¿Es una recta horizontal o paralela al eje X? Sí, es lineal, Narela, porque es una recta, ¿sí? Pero, a ver, esta también es lineal, pero no tiene pendiente cero, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, hay muchas respuestas ahí. Voy corrigiendo, no voy contestando las que van apareciendo en el chat. Entonces, la primera es la respuesta que dice lineal. Bueno, una recta es la gráfica de una función lineal, pero que sea lineal no quiere decir que la pendiente sea cero, ¿sí? Fíjense que en la que yo dibujé acá, la pendiente de la recta es distinta de cero. Leonardo, ¿me podés ampliar un poquito tu observación? Dice x igual a 0. ¿Qué, qué querés poner con eso? Que x es igual a 0. Y Erika dice cuando coincide la recta tangente con fx. Erika, ¿qué quisiste poner ahí? Cuando coincide la recta tangente con fx. La pregunta, repito, es ¿qué nos está diciendo? ¿Qué pasa cuando una recta tiene pendiente cero? Estoy tomando las últimas respuestas ahora, para responder. Por ejemplo, la recta tangente en una función constante. Ah, está bien. Ahora vamos, gracias, Erika, por la aclaración. Bueno, ahora lo aclaramos. A ver, esto es lo que dice Erika. Este es otro ejemplo de una recta que tiene pendiente cero. Dice Erika, si por ejemplo la recta, ¿sí? La función, perdón, es una función constante, ¿sí? Supongamos que es la función constante que vale k para cualquier x, entonces la derivada de esta función, a ver si trazamos la recta tangente, va a coincidir con ella misma. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en este caso va a ser 0. ¿Esto es lo que estás diciendo, Erika? Lo voy a poner para que se distinga. Perfecto. Bueno, esto es lo que decía Erika, ¿sí? Que lo que dice Erika es que si la función es constante, la recta tangente va a coincidir con la función, por lo tanto la pendiente va a ser 0. En rojo estoy trazando la recta tangente. Bien, volvemos entonces a lo que estábamos mirando acá. Entonces, que la derivada valga 0, lo que vamos a buscar son las rectas que son aquellas rectas tangentes que resulten paralelas al eje X. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles serían? A ver. Por ejemplo, acá. ¿Dónde podemos trazar o dónde trazarían ustedes? Está difícil de contestar si no le pongo números, ¿no? Lo que estoy preguntando es, en el gráfico que está en el inciso A, no tiene valores, pero si me dan un valor aproximado, lo marco. A ver, ¿en dónde consideran ustedes que la recta tangente va a resultar, en el inciso A, la recta tangente va a ser paralela al eje X? Acá, a ver. ¿Me pueden dar
en el punto 1, 2, Erika. Ahí te contesto, Tomás, ¿sí? En el punto 1, 2. Acá, en x igual a 1 e igual a 2. Perfecto. Me quiero asegurar que sea eso y no un intervalo. Bien, por acá dicen en el punto 1, 2. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, a este le vamos a poner 1. No lo dice, pero bueno, nosotros le ponemos algún valor como para ubicarnos, ¿sí? En el punto 1, 2. Bien. ¿Dónde más? En el inciso A, ¿eh? En menos 1, menos 2. Correcto. Acá. En el punto menos 1, menos 2, fíjense. Este es el punto de la gráfica. Este es el punto menos 1, menos 2. Este es el punto 1, 2. Si trazamos la recta tangente, fíjense que la recta tangente es paralela al eje X en esos dos puntos. Esto quiere decir que la derivada en 1 es igual a 0 y acá que la derivada en menos 1 también es igual a 0. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cuando decimos que la derivada en 1 es 0, lo que estamos diciendo es que la recta tangente a la gráfica de la función en x igual a, en el punto de abscisa x igual a 1, es paralela al eje x. Por lo tanto, la derivada vale 0. Acá en menos 1, lo repito, en menos 1 estamos diciendo que la derivada en menos 1 es igual a 0. Esto quiere decir que la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa menos 1 es paralela al eje x. Por lo tanto, la pendiente vale 0. ¿Sí? Y en consecuencia la derivada vale 0. Bien. Vuelvo al chat para contestar la pregunta de Tomás. A ver. La perdí por acá. Tomás pregunta si la función... esto era por la observación de Erika. Si la función constante no fuera una recta, la pendiente de la recta sería 0. Lo que pasa, Tomás, es que si vos pones si la función constante no fuera una recta, entonces no sería una función constante. ¿Por qué? Porque una función constante siempre tiene como gráfica una recta. No podría no ser una recta. ¿Se entiende la aclaración? Una función constante tiene como representación gráfica una recta. Por lo tanto, la derivada te va a dar 0. Acá había quedado borrada la derivada. Ahí está. Perfecto. Narela pregunta. Narela y Micol. En los vértices, a ver, ¿de qué vértices estaremos hablando? Cuando hablamos de vértice tenemos que tener una parábola. ¿Se referirán a esto, Narela y Micol? ¿A esto le llaman vértices? ¿A estas puntitas que están acá? Ahí me dice Micol que sí. No, está bien lo que están contestando, solamente observo el uso de la palabra vértice. Solamente hablamos de vértice cuando tenemos el gráfico de una parábola. Este no es el caso, pero la idea, chicas, está bien, ¿sí? Es lo que están pensando, pero no lo vamos a llamar vértice. Bien. Vamos entonces a ver, ¿dónde más? Vamos al resto de los incisos. ¿Dónde más les parece que la derivada vale 0? Yo voy a empezar por los que sí. En el inciso C, a ver, ¿qué me pueden decir del inciso C? ¿Qué me pueden contar del inciso C? ¿Hay algún
número, algún valor de x en el que la derivada valga 0? En el inciso C dicen acá Maite y Erika en el punto 0 menos 1. Correcto. Acá en el punto 0 menos 1, ¿sí? En 0 menos 1, acá fíjense que si trazamos la recta tangente resulta horizontal, ¿sí? Por lo tanto la derivada vale 0. Correcto. Bien. ¿Dónde más? A ver. ¿Dónde más? Oh, Podés poner la pantalla completa, Moni, si no querés sí, acercar eso más. sí. Lo que pasa es que ahora me desapareció la barrita de los dibujitos. Bueno. Bien, entonces estábamos diciendo acá en el 0 menos 1, en el 0 menos 1, también la derivada en 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la recta tangente es paralela al eje X. ¿Y en el D qué les parece? A ver. ¿En qué números? En el menos 1, 1, bien, lo voy señalando acá. Y acá dice Tania, ¿puede ser cuando I se aproxima a 0? A ver, Tania, ¿querés ampliar esa respuesta? Mientras tanto voy marcando en el punto menos 1, 1 dicen y en el punto acá. Acá, en el punto menos 1, 1, este es el punto, y en este punto, que es el punto de coordenadas 1, 1, que también la recta. Sí. Ahora vemos, Tania, lo que estabas contestando. Bien, entonces completamos acá. Entonces acá, la derivada en menos 1 y la derivada en 1, en ambos casos la derivada vale 0 porque la recta tangente es paralela al eje horizontal. Al eje X. Y acá decía, acá decías, mira, ¿cómo era tu respuesta? Que estabas hablando del C. ¿Puede ser cuando I se aproxima a 0 en el C? No, acá decís, Tania. A ver. Hablaba del C. Acá. Perdón. Sí, acá. N igual a 0. Sí, sí, correcto. Bien. Bueno, ¿para qué nos sirve esto entonces? Porque si yo ahora pienso que estas son las gráficas de las derivadas, lo que tengo que pensar es, ¿sí? Vamos a ponerle nombre. Esta es la gráfica de alguna derivada, ¿sí? La gráfica de alguna derivada. No sé de qué función, pero sí sé que es la gráfica de la derivada. ¿Qué quiere decir? Ahora pensada como función. Fíjense que ahora estamos mirando a la derivada como una función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la derivada gráficamente acá, olvídense de la parte izquierda, vamos a la derecha. ¿Cómo interpreto ahora que la derivada en un número es igual a 0? Como función, ¿qué quiere decir? Que una función valga igual a 0. Sí, Tomás, tenés razón, ahora lo agrego. Acá Tomás está diciendo que en el inciso D nos está faltando un punto. ¿Sí? Ahora lo agregamos.
lo que estaba preguntando es si pensamos ahora en general en la gráfica de una función cualquiera, de una función cualquiera. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo si decimos, a ver, supongamos que esta es una función g? ¿Sí? Este es el gráfico de una función g. Lo que pregunto es, ¿qué quiere decir que la función sea igual a 0 gráficamente? ¿Qué estamos preguntando ahí? A ver. Esto para una función en general. ¿Qué quiere decir que una función valga 0? Eso, son los cortes en el eje X, correcto. Que en este caso, los cortes en el eje X son estos puntos de acá. Entonces, lo que yo les preguntaba para ¿sí? La intersección con el eje X o raíces, ¿sí? Así se llama, las raíces. Es la intersección de la gráfica con el eje X. Entonces, lo que yo les preguntaba en este punto, mi pregunta fue esta. ¿Qué quiere decir que la derivada valga 0? ¿Qué tengo que mirar gráficamente? ¿Qué teníamos que ver gráficamente? Acá, en esta parte. Para poder usar la información que conseguí antes. ¿Qué tenemos que mirar en los gráficos de la derivada? Exacto, las raíces de estas funciones que están acá. ¿Sí? Esto nos va a servir para hacer una primera elección. De paso, aprovecho que Tomás me señalaba que acá nos habíamos olvidado de marcar un número en la gráfica, que lo vamos a hacer ahora, que decía Tomás en el inciso D, en 0, la derivada vale 0. ¿Por qué? Porque la recta tangente en 0 es horizontal. Ahí está, Tomás, arreglado lo que me habías comentado que nos olvidamos. Bien, entonces, ahora sí, miramos cuántas raíces tiene esta función. Esta que está acá. ¿Cuántas raíces tiene? O se las digo al revés. Esta. Ups, una sola. Bien, Yanela, una sola. Entonces, miramos del lado izquierdo cuál es la función, ¿sí? Vamos a mirar ahora del lado izquierdo, ¿sí? Esperen que marco bien ahí. Del lado izquierdo tenemos que en esta función tenemos que en -1 y en 1 la derivada vale 0. Si yo lo pienso en términos de raíces de la función derivada, ¿con cuál se corresponde el inciso A? ¿Con la gráfica 1, la 2, la 3 o la 4? Ahí me dieron la A con la 2, me dicen. Y acá Carla está diciendo, creo que de la pregunta anterior. Vamos con la primera. Inciso A tiene 2 raíces. Entonces, lo que buscamos acá es cuál es la función que tiene 2 raíces y me dicen que esto ocurre en el ejercicio en la gráfica 2. Bien, entonces, vamos a borrar un poquito acá. Y entonces, esta gráfica, va a ir con la gráfica 2, correcto. Bien. Profe, ¿Cómo? que por qué iba con esa, yo pensé que iba con la 3. A ver, ¿esta cuántas tiene? Tiene 1, 2. Esta tiene 2 raíces. Justo lo termino de borrar.
A ver, acá. Esta tiene, acá la derivada vale 0 en dos lugares, en -1 y en 1. Entonces hay que mirar en estas gráficas donde la derivada vale 0 en -1 y en 1. Entonces, en la 3, fíjate lo que pasa. En la 3, la derivada vale 0. Acá en -1, también en 1 y en dónde más. Fíjate cuántas veces cruza al eje X. En la 3. No sé quién está preguntando que dijo, yo pensé que iba con la 3. Bueno, eso Sí, es lo... profe, ahí lo vi. Ah, perfecto. Bien, entonces, esta, ¿sí? Tiene dos valores en los que la derivada primera vale 0, que es en -1 y en 1, y se corresponde con esta, ¿sí? Bien. Esta se corresponde entonces con la 2. Bien. Vamos con el inciso C. El inciso C, la derivada vale 0 en 0. ¿Con cuál se corresponde de las gráficas que están a la derecha? De paso tacho, esta ya está. Esta ya no la podemos considerar. Ya la usamos. Nos queda la 1, la 3 o la 4. A ver, con la 4, lo que pasa es que, fíjate, en la 4 pasa lo siguiente. En la 4, bien, ahí primero respondo la primera respuesta. Dicen, la B con... pregunté por esta, por el inciso C. Esta no se puede corresponder con la 4 porque fíjense que esta gráfica no corta el eje X. ¿Sí? Así que acá están contestando que la C va con la 1. Correcto, la C va con la 1. Tiene un solo valor en el que la derivada vale 0, que es este. Bien, entonces esta va con la 1. Bien, esta, la D, tiene tres valores en los que la derivada vale 0. La D, acá me dicen con la 3. Y por descarte, correcto, y por descarte esta será con la 4. Ahí está. Bien, esto solamente... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. En la B, ¿cuáles serían los puntos? Porque estoy medio perdida con este tema y yo había propuesto que si podía ser 0 menos 1. ¿Estaría bien? ¿O tendría que ser un poquito más abajo? 0 menos 1. ¿Cuál es 0? A ver, ubícame. Cuando hablas de 0 menos 1, ¿de qué gráfica estás hablando? De la B. De la B. 0. Acá, me decís que me pare acá, en 0 menos 1 o en la otra. Acá. Cuando hablas de 0 menos 1, decís la B. ¿Estás hablando de esto? Cero menos 1 es este punto de acá. Sí. Pero 0 menos 1 no es un punto de la gráfica. Esto es 0 menos 1. A ver, Sin o Nika, estoy entendiendo la pregunta. 0 menos 1. El punto 0 menos 1 está acá. No es un punto en la gráfica de B. 2, 0. Este
Uy, están poniendo muchos puntos. A ver, Jacqueline dice el punto 2,0 y alguien más dice el 1,1. Uy, el 1,0, son muchos puntos. 1,0. ¿Cuál es el 1,0? ¿Se están refiriendo a este? ¿Esto es lo que quieren decir? Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a poner, esperen, no les voy a poner, a este lo voy a llamar A, este es 0 y a este lo voy a llamar B. ¿De alguno de ellos me están hablando? Porque me van poniendo 1, 2, 0. ¿Me están hablando de A o de B? A quienes están preguntando y poniéndole valores, ¿me están hablando de A o de B? Creo que habla de los puntos donde corta el eje X. Sí, yo también creo lo mismo. Sí, sí, coincido con vos. Creo que están hablando de eso, pero me parece que estamos confundiendo. La respuesta de que coincido es para Giovanni, ¿sí? Yo también, Giovanni, estoy entendiendo eso, creo que eso es lo que quiere decir. Lo que pasa es que si están pensando en lo que nosotros creemos que piensan, ustedes están hablando de las raíces de la función f, que no es lo mismo que decir que la derivada valga 0, ¿sí? Creo que la confusión, digo porque no nos volvieron a responder, pido que me amplíen, pero no volvieron a responder, así que contesto lo que creo entender. Mi pregunta fue, cuando pienso la derivada como una raíz, ¿cómo interpreto acá en el gráfico que la derivada valga 0? Y dijimos, en el gráfico de la derivada, que la derivada valga 0 quiere decir, estamos hablando de las raíces de la derivada, acá, en el gráfico de la derivada, que no tiene nada que ver con mirar las raíces de la función. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Porque acá se están parando en estos valores, por eso les puse exactamente estos, porque si están mirando esto, esto no tiene que ver con el ejercicio, ¿sí? No hablo de raíces en general, lo que dije es analizar dónde la derivada vale 0. ¿Y qué tiene que ver esto con el gráfico de la derivada? Que esto sí es una raíz de la función derivada, del gráfico de la derivada, pero nada que ver con esto. No sé, chicas, si aclaré la pregunta y si se referían a eso. Si se referían a eso, la respuesta es esa. Claro, pero no me quedó claro cuáles serían los puntos, digamos, entonces. ¿Pero qué puntos? ¿Donde la derivada vale Como 0? descubrimos los anteriores, esa como quedó libre me quedó duda, porque no Ah, me bueno, hizo. espera. Por eso, el tema está bien. El tema es el siguiente. La pregunta fue, ¿dónde la derivada vale 0? ¿Y en qué gráficos podemos contestar en cuál es la derivada vale 0? Podemos contestar en el A, podemos contestar en el B, en el C, podemos contestar en el D, y no hay otro gráfico en el que yo pueda decir dónde la derivada vale 0. Por eso es que en el inciso B no pusimos que la derivada vale 0 porque no hay puntos donde la derivada valga 0. ¿Sí? Bueno, acá leo en el chat, dice gente, si seguían con lo que dijo el profe ayer de f de x es creciente cuando la derivada es positiva. Con eso se fijan donde el gráfico de la derivada es positiva y en esos puntos la función tiene que ser creciente para poder unirlos. Sí, es así, es así. Pero el tema acá, la pregunta es cómo interpretan esto y cómo hacen porque acá no vamos a unir nada, ¿sí? Esto es en el caso, Carla, lo que estás diciendo, que es
absolutamente cierto. Esto es cuando uno está haciendo el esbozo de una función, pero en este caso solamente tenemos que decidir cómo unir un gráfico, el de una función, con el gráfico de su derivada. ¿Sí? Voy a retomar tu idea, que es lo que estaba esperando para hacer ahora, pero no desde unir puntos, ¿sí? No desde unir, porque acá no estamos haciendo el gráfico de una función. Y entonces, ¿qué pasa en A4? La 4 por descarte, ¿con cuál nos quedó? El inciso B, con la 4. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa? Acá no hay ningún punto en el que podamos contestar que la derivada vale 0. Porque si estuviéramos pensando en este número de acá, ¿qué es lo que podríamos decir de este número? Si yo pienso acá, en este X, ¿qué está pasando acá? ¿Podríamos decir que la derivada vale 0 ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto lo vieron en teoría. ¿Qué puedo decir en el gráfico B? ¿Qué puedo decir sobre x igual a menos 1 y x igual a 1? Esto es x igual a menos 1, el punto de abscisa menos 1, y este es el punto de abscisa 1. ¿Qué pasa en esos puntos con la derivada? A ver. No podemos decir que la derivada vale 0. No hay ningún punto en el gráfico del inciso B donde la derivada valga 0. Pero de la derivada, a ver, ahí está, no existe, dice Franco, la derivada, correcto. Entonces lo vamos a escribir acá, que eso es lo que estabas preguntando, la derivada en menos 1 no existe. Y acá tampoco existe la derivada en 1. Esto es un caso parecido al del valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué la derivada no existe? Porque si ustedes miran la pendiente, si se acercan a menos 1 y miran la pendiente de la recta tangente, va a tener distinto valor a las pendientes de las rectas, en este caso la pendiente fija, ¿sí? A la pendiente de la recta si vienen por derecha. Entonces acá, en estos puntos, la función no es derivable. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos reflejado acá. Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que en el gráfico de la derivada, en menos 1 y en 1 hay un salto. Esto, aunque no entramos en definiciones, el profesor les contó que esto es un ejemplo de una función que no es continua. ¿Dónde no es continua? No es continua acá en menos 1 y tampoco es continua en 1, y decía, sin entrar en definiciones, no es continua porque no puedo trazar el gráfico de la función sin levantar el lápiz de la hoja. ¿Sí? Eso no es una definición, pero es una idea gráfica intuitiva de cómo se comporta una función continua. Entonces, el gráfico que le corresponde a B es este. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Se entendió? Bien. Lo otro que podemos mirar para complementar con lo que decía Carla, y lo vamos a mirar en la gráfica antes de pasar al esbozo, es lo siguiente. Otras cuestiones que comentaba la compañera acá en el chat, que comentaba Carla, que vieron en teoría, es qué tiene que ver el signo de la derivada con el crecimiento de una función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, bueno, esto quedó muy rayado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la derivada es positiva? ¿Qué pasa cuando la derivada es positiva? ¿Cómo interpreto eso? ¿O qué vínculo tiene con el crecimiento de la función? Si la derivada es positiva,
Claro, si la derivada es positiva, la función va a ser creciente. Entonces, fíjense, dijimos, a ver, borré tanto que les borré todo. El A era con el 2. Disculpe, ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dijimos, acá la derivada valía 0. ¿Qué signo van a tener las derivadas si supongamos que esto era menos 1? Si yo pienso ese problema, ese dibujo en este intervalo, en el intervalo para todos los x que son menores que menos 1, en ese intervalo, ¿qué signo van a tener las pendientes de las rectas tangentes? Acá. Si yo trazo rectas tangentes a la gráfica de la función, ¿cómo son las rectas? Claro, el signo de la derivada va a ser negativo. ¿Por qué? Fíjense, las rectas tienen pendiente negativo. Y fíjense que entonces lo que estamos diciendo para el inciso A, que les recuerdo tiene que ver con el gráfico 2, lo que estamos diciendo es que la derivada es negativa, ¿sí? En ese intervalo. En este intervalo la derivada es negativa. Esto quiere decir que la función es creciente, es decreciente, perdón, en ese intervalo. Bueno, fíjense lo que pasa acá, lo completo. F es creciente, decreciente, perdón, no creciente. Decreciente. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Ven? Donde en el intervalo menos infinito menos 1, la función es decreciente y fíjense que efectivamente la derivada es negativa. En el intervalo menos 1, 0, en el intervalo menos 1, 1, acá, en el intervalo menos 1, 1, si trazamos rectas tangentes, las rectas tangentes van a ser, o las pendientes de las rectas tangentes, ¿qué signo van a tener acá? Positivo, correcto, ¿sí? Y fíjense que efectivamente el gráfico de la derivada en el intervalo 0, 1 es positivo, es decir, queda por encima del eje X. Donde la derivada es positiva, que es en el intervalo menos 1, 1, la gráfica de la función es creciente. Bien, terminamos con este gráfico de 1 a más infinito. De 1 a más infinito. ¿Qué signo tiene la derivada? De 1 a más infinito, la derivada es negativa, correcto. La derivada es negativa. Y de 1 a más infinito, la función f es decreciente. Lo que estamos analizando ahí es el vínculo que hay entre el signo de la derivada y el crecimiento o decrecimiento de una función. ¿Sí? Por ejemplo, en este, fíjense, en el D. El D era con el 3. Acá, los marcamos acá. Estos dos. Este con este. Fíjense que acá la función es creciente. Esto quiere decir que la derivada es positiva. ¿Sí? La función es creciente, la derivada es positiva. En este pedacito, que corresponde a estos valores de x, la función es decreciente y efectivamente el gráfico de la derivada queda por debajo del eje x. Es decir, ¿qué elementos de análisis estamos mirando acá? Donde la derivada vale 0, que es un primer punto de partida para seleccionar, y después tener en cuenta otros conceptos, como por ejemplo mirar el crecimiento y el decrecimiento de la función y asociarlo con el signo de la derivada. ¿Sí? Bien.
¿Quedó más o menos? ¿Alguna pregunta sobre este, que es el que generó más dudas? El inciso B. El inciso B tiene la gráfica tiene un comportamiento parecido al del valor absoluto en cero. Vieron que el valor absoluto en cero tiene un pico, ¿sí? Ahí la derivada no está definida. Es lo mismo que pasa acá. Bien, entonces pasamos al ejercicio 4. El ejercicio 4. Y el ejercicio 4 sí, ahí sí vamos a tener nosotros que usar esto que comentaba Carla en el chat, que es esbozar el gráfico de la derivada. Acá lo pongo de nuevo a la vista. Sí. Usar toda la información que tenemos del gráfico de una función para esbozar el gráfico de una derivada, ¿sí? Así que pasamos al ejercicio 4. Vayan mirando el enunciado.